en perdón, ahorita nos vamos a enfocar en estos webinars que nos van a ayudar a nuestro bienestar, comenzando con pues el manejo del estrés en el trabajo. Les agradecemos a todos su tiempo, su participación y bueno, que también sigan difundiendo los webinars que vamos a estar presentando. Las siguientes son 3 semanas consecutivas de webinars y bueno, van a estar pues muy interesantes. Este primero dirigido al manejo del estrés, manejo de las emociones y vamos a ir agregando otros temas de los cuales ya les iremos compartiendo la información. Les comparto un poquito del currículum del licenciado y doctor en psicología Jonathan Paredes Aimé. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Tiene el doctorado en psicología y salud, también por parte de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Está certificado por el Colegio de Profesionistas de la Psicología AC y bueno, tiene amplia experiencia profesional como docente en la licenciatura de psicología en la Universidad de Chapultepec, docente a nivel medio superior, llevando a cabo pues varias materias. También ha participado en innumerables proyectos y actividades académicas a lo largo desde el 2014, no, desde 2006 hasta la fecha. Son innumerables los proyectos en los que has participado, Jonathan, y bueno, muchas gracias por poder compartirnos tu tiempo, tus conocimientos en esta hora. Y estamos de verdad muy agradecidos en SEA por esta colaboración. Muchas gracias, muchas gracias. A veces cuando veo hacia atrás, a veces tampoco me creo que haya hecho tantas cosas, ¿no? Pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Sí, muchas gracias, doctor. Pues te dejo el público, es todo tuyo y muchas gracias nuevamente por esta colaboración. Muy bien. Pues gracias, gracias por invitarme, primero que nada. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el estrés. Hoy me gustaría, primero que nada, cambiar una serie de mitos acerca del estrés, porque normalmente, pues, como vamos a ver, tenemos ciertas ideas, ¿no? De lo que implica el estrés y desde luego, quizás tocaremos un poco de lo que sucede en el trabajo, pero en general primero vamos a ver cómo es qué es esto del estrés, ¿no? ¿Vale? Entonces, empecemos si quieren. Yo primero que nada me gustaría escuchar un poquito como como la idea que tienen sobre lo que es el estrés, ¿no? Entonces, si me ayudas, Trini, por favor. Um, perfecto. Antes de que nada, antes de empezar, sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Vamos a ver qué es el estrés, cuáles son los diferentes tipos de estrés. Vamos a hablar de un síndrome general de adaptación, es decir, las repercusiones del estrés, cómo es que funciona el estrés, por qué se vuelve tan dañino en algunos escenarios. Y vamos a hablar también, desde luego, de cuáles son las repercusiones que el estrés tiene desde luego en la salud. Y vamos a dar algunos tips un poco breves para saber hacerle frente un poco a estas situaciones que nos generan estrés, ¿no? Entonces, más o menos eso van a ser los temas que estemos tocando. Y lo primero, pues, tiene que ver, desde luego, con la definición de estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es lo que consideramos estrés? Y entonces sí me gustaría vamos a la siguiente diapositiva, y me gustaría que me dijeran, que me platicaran un par de opiniones acerca de lo que consideran que es el estrés, ¿no? ¿Alguien que pueda abrir su micrófono y que nos dé su opinión de lo que es el estrés? Déjenme checo el chat simultáneamente. Aquí está. ¿No? ¿Alguien por ahí? Ay, caray, por aquí ya leía algo. No. ¿Nadie? Bien. Bueno. Soco, ¿ibas a decir algo? Pues yo creo que todos hemos vivido el estrés, ¿no? Jonathan, cuando estamos, bueno, en el trabajo sobre todo, ¿no? O sea, las sobrecargas de trabajo nos llevan
a estar estresados de decir cuándo lo voy a terminar, cuándo lo voy a entregar, o también puede venir también de una situación, pues, familiar o personal inclusive, ¿no? Eh, bueno, creo que esa es la preocupación. Yo lo llevo como con preocupación, ¿no? La preocupación, ¿no? Ajá, Comenta un sentimiento de tensión física, emocional, claro, puede provenir de cualquier situación, pensamiento que uno tenga, que nos haga sentir frustrado, furioso o nervioso. Bien, y este es el primer mito que vamos a desechar, ¿no? Un estado emocional, claro. Es el primer mito que tenemos, del cual nos tenemos que deshacer un poco, porque realmente, vamos a la siguiente, el estrés culturalmente lo tenemos asociado con estos sentimientos de frustración, de enojo, de desesperación incluso, que forman parte, pues sí, ¿no? Cuando nos enfrentamos a alguna situación adversa, a alguna situación negativa. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto. Esa es una perspectiva cultural que tenemos acerca del estrés, pero realmente, justo, precisamente en este momento, todos ustedes están estresados. Y entonces vamos a empezar a entender que el estrés no necesariamente es algo negativo, es simplemente una reacción que sucede en nuestro organismo ante diferentes estímulos, ¿no? Y vamos a empezar un poco hablando de estas reacciones que suceden en nuestro organismo. Cuando digo que ustedes en este momento están estresados, me refiero a por ejemplo, en este momento su corazón está latiendo, tienen cierto ritmo de respiración, hay ciertos niveles de activación cerebral, ciertos niveles hormonales, ¿no? Habrá cosas más fáciles de identificar y otras más difíciles de notar, pero finalmente están estresados. Ajá. El estrés es un concepto que la psicología retoma de la física para hacer referencia al movimiento, a las partículas. En ese sentido, el estrés son estas funciones fisiológicas que nos permiten de alguna manera sobrevivir y responder a las demandas del ambiente. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Entonces, les decía, el estrés no necesariamente es negativo. De hecho, hay el hecho es que el estrés se refiere a en este momento, por ejemplo, está pasando pues cierta presión arterial, ¿no? Ustedes tienen cierto flujo sanguíneo, tienen cierta frecuencia respiratoria, cierta frecuencia cardíaca, hay ciertos niveles de glucosa en sangre. Cuando estamos estresados muy específicamente, nuestro estómago se detiene y eso da paso a otro tipo de funciones. El estrés son estas reacciones fisiológicas que nos permiten sobrevivir y vamos a tener un largo, etcétera, ¿vale? Entonces, primero, el estrés es una cuestión fisiológica, ¿vale? Vamos a la siguiente. Pero no necesariamente es malo. Esta activación fisiológica tiene un componente experiencial que es muy importante. Ajá. Vamos primero a por qué es necesario. Y acá tenemos una grafiquita que les quise compartir, donde vamos a tener la relación que existe entre el desempeño y el estrés, o en este caso aparece como arousal, que es activación propiamente, ¿no? Esta activación fisiológica de la que hablábamos hace un momento. Bien, cuando nosotros empezamos, si nos situamos justamente en esta primera parte de la gráfica, donde aparece esto incremento en la atención, nosotros necesitamos, cuando imaginemos una situación estresante cotidiana, yo lo vivo frecuentemente, por ejemplo, cuando tengo que aplicar exámenes a mis alumnos, ¿no? Muchos de mis alumnos presentan examen y están nerviosos, y de hecho probablemente les haya pasado algo similar, ¿no? Este nerviosismo que la gente llama, esto que la gente llama nerviosismo, finalmente es estrés. ¿Y qué sucede? Pues bien, nuestro organismo, nuestro cerebro, si voy a responder a un examen, nuestro cerebro necesita pues, cierta energía, necesita que se le suministre sangre, oxígeno, glucosa de alguna manera, ¿no? Necesita energía para poder funcionar.
esa energía la proporcionan precisamente estas reacciones fisiológicas. Nuestro corazón empieza a bombear más sangre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita más sangre para poder funcionar. Y con esa sangre pues va el oxígeno y van los diferentes nutrientes que permiten a mi cerebro funcionar. De tal suerte, entonces, regresamos a la gráfica, que en esta primera parte, cuando yo tengo un estrés bajo, mi ejecución, las tareas, lo que yo hago, pues no necesariamente es el óptimo. Ajá. Yo necesito, justo en medio aparecen dos líneas, yo necesito cierto nivel de estrés para poder responder adecuadamente a las demandas que va a tener el ambiente. En el ejemplo del examen, pues necesito estar un poco estresado porque de lo contrario, pues estoy distraído, a lo mejor incluso, ¿no? Estoy tal vez como tengo flojera, como que no me siento lo suficientemente activo, no me puedo concentrar, ¿no? Y entonces necesito cierto nivel de estrés para que mi cerebro pueda trabajar y responder el examen de la mejor manera. Y llego justo al punto más alto, ¿no? Cierto nivel de estrés, lo que quedaría en estas dos líneas que aparecen en el centro, es necesario porque es el nivel óptimo de estrés que me permite tener un nivel óptimo de rendimiento en mis ejecuciones. Más estrés, conforme entonces yo me empiezo a estresar más en este eje, ¿no? del estrés, conforme yo me empiezo a estresar más, lo que va a empezar a suceder entonces es que mi rendimiento va a empezar a bajar. ¿Por qué? Pues si continuamos con este ejemplo, cuando los chicos están resolviendo un examen o cuando nos implicamos en una tarea muy estresante, pues de pronto empiezan a fallar, ya no me puedo concentrar porque entonces estoy muy preocupado y básicamente empiezo a tener un cuadro de ansiedad. En términos prácticos, el estrés y la ansiedad son bastante similares precisamente por la reacción que generan, por la reacción fisiológica que generan. Cuando yo entonces me empiezo a estresar de más, entonces ya no puedo responder adecuadamente. Me bloqueo, me quedo quieto, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que me gustaría que empezáramos a ver de otra manera? Todos nos estresamos, es algo que sucede de manera natural en nuestras vidas y tiene una utilidad. Estemos estresados, nos sirve para algo, ¿no? Básicamente nos permite responder a las demandas que tiene el ambiente. Es necesario para poder responder a esas demandas que haya un nivel medio de estrés, porque más estrés se vuelve no saludable, ya se vuelve una situación más complicada. Eso nos lleva, vamos a la siguiente, por favor, eso nos lleva más o menos a tratar de empezar a identificar que vamos a encontrar dos tipos de estrés diferentes. Y para que quede claro, vamos a un ejemplo muy, muy breve, ¿vale? Algunos de nosotros habemos personas que disfrutamos o que nos gustan los juegos mecánicos. A algunos de ustedes les gustarán y desde luego habrá personas a quienes los juegos mecánicos, la montaña rusa, por ejemplo, pues les disgustan demasiado, no la pasan bien. Vamos a imaginar que nos subimos a la montaña rusa, como en esta imagen, nos subimos a alguien que sí le gusta la montaña rusa y a alguien a quien no le gusta la montaña rusa, ¿vale? Y estas dos personas están implicadas en la misma situación, pero vamos a pensar, por ejemplo, que la primera persona pues se suben a la montaña rusa, viene la primera bajada y de pronto pues, su corazón se empieza a acelerar, su respiración también empieza a ser agitada, pues como el espasmo, ¿no? de bajar de pronto, hace que tengamos también cierta tensión muscular, entre un montón de cosas más que suceden. Vamos a quedarnos en principio con con esas tres reacciones: tensión, respiración agitada y taquicardia. Bien. Las dos personas que se suben tienen exactamente las mismas reacciones o reacciones bastante similares. Sin embargo, una de estas personas, en este caso, la chica,
pues claramente se ve que lo va disfrutando, la va pasando muy bien, ¿no? En este sentido, esta chica lo que está experimentando es una valencia positiva del estrés, que en general se denomina EU3. Este EU3 ah, es esta cantidad, digamos, necesaria, óptima de estrés que nos permite adaptarnos a la vida. Es necesaria, ¿por qué? Porque nos permite crecer, nos permite sobrevivir de alguna manera, nos incentiva a seguir adelante, hace que nos despertemos con energía, nos permite enfrentarnos a los diferentes retos de la propia vida, nos ayuda a tener buenos resultados. Es la parte positiva del estrés, es el estrés que tiene una valencia positiva. El otro niño, en este caso, la otra persona que se sube con nosotros, tiene las mismas reacciones, sin embargo, no la va disfrutando, no la va pasando nada bien, no en absoluto. Este niño, claramente podemos ver ahí su cara de terror, este niño en general va experimentando algo a lo que denominaremos distrés. ¿Qué es el distrés? Es esta valencia negativa del estrés, es lo que nos genera daño, lo que nos hace sentir mal, tiene diferentes afectaciones hacia el organismo, es acumulable, genera diferentes deterioro de alguna manera, incluso hasta neuronal, desde luego. Se relaciona con diferentes problemas. Básicamente es esta valencia negativa del estrés. Es el estrés que no disfrutamos y desde luego es la valencia que asociamos principalmente con el estrés normal, ¿no? Cuando definimos estrés, pensamos normalmente en el distrés, entonces, y olvidamos un poco este EU3. El EU3 sucedería más bien como de una forma mucho más normativa, muchas veces, cuando de pronto pues estamos contentos, la pasamos bien, ¿no? No tenemos ciertas reacciones fisiológicas, pero las disfrutamos. Acá en este lado no, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente. Ya quedó claro que el estrés es algo que no necesariamente es negativo, es algo que puede ser positivo, puede ser negativo, y nos ayuda para enfrentar los retos del ambiente. Pero vamos ahora a qué sucede precisamente cuando este estrés es constante, sobre todo el distrés, cuando este distrés es constante o cuando aparece en repetidas ocasiones a lo largo de la vida, que es donde empieza a volverse un problema. Y precisamente aquí vamos a tratar de identificar un poco esto que conocemos normalmente como burnout, pero que en gran medida hace referencia a este síndrome general de adaptación. Y vamos a ver un poquito la diferencia entre estos dos conceptos, ¿vale? El síndrome general de adaptación es una respuesta fisiológica, ¿no? Tiene esta activación de la que hablábamos, es estereotipada, es decir, normalmente respondemos de la misma manera a las diferentes demandas del ambiente, y proviene de una situación estresante. ¿Cuál puede ser? La que sea, la que se les ocurra. El deceso de un familiar, un embarazo no deseado, el matrimonio a veces, ¿no? La jubilación, las enfermedades como tal, la muerte en general de cualquier persona, problemas legales. Básicamente hay situaciones estresantes en todos los aspectos de nuestra vida. Ajá, ya dijimos, permite que el organismo también se adapte. El burnout específicamente es estrés, pero en este caso el burnout hace referencia específicamente a situaciones laborales. El concepto de burnout empezó por ahí de los 70s, 80s, 77 me parece, y hace referencia primero a esta descarga laboral, principalmente en prestadores de servicios, ¿no? Después ya se fue extendiendo a otros escenarios, pero principalmente lo que me parece importante que quede muy claro es que se refiere
a situaciones laborales específicamente, mientras que el síndrome general de adaptación hace referencia a cualquier situación estresante de la vida. Por eso es que vamos a hablar del burnout, desde luego, pero viéndolo, necesitamos comprender un poquito qué es este síndrome general de adaptación para que entendamos por qué tiene tantas repercusiones tan adversas a nuestra vida, ¿vale? Entonces, mientras que este síndrome general de adaptación es general precisamente, no aplica para cualquier contexto de nuestra vida, el burnout básicamente hace referencia a situaciones estresantes dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿vale? Vamos al siguiente. ¿Cómo sucede? ¿Qué es este síndrome general de adaptación y cómo es que sucede? Bien, vamos a tener esta grafiquita y esto en rojo sería nuestro nivel de activación. Nosotros normalmente funcionamos a cierto nivel al cual denominaremos línea base. Esta línea base se refiere a pues nuestro organismo tiene cierto metabolismo, ¿no? Algunos de nosotros tenemos el metabolismo más lento, otros lo tenemos más acelerado. Eso implica que nuestra tasa cardíaca normalmente anda, por ejemplo, en reposo tendría que andar por ahí de los 80 pulsaciones por minuto, pero habrá personas que en general tienen una línea base mucho más elevada, otras que está un poquito más abajo, ¿no? La media más o menos anda por ahí de 80. Bien, entre un montón de cosas más, ¿no? Ahorita vamos a todas esas demás cosas. Pero nosotros funcionamos entonces normalmente a cierto nivel. Cuando estamos en casa, tranquilos, ¿no? Viendo la película, desayunando, tomando nuestro café, lo que sea, estamos en una línea base. De pronto, justo aquí donde aparece esta flecha, pues aparece en nuestra vida alguna situación estresante, la que se les ocurra. El jefe llega con un montón de trabajo, para mañana tienes que hacer esto, o se nos muere nuestro perrito, o me despiden del trabajo, lo que se les ocurra. Viene entonces esta activación que venía normalmente, empieza este descenso, empieza un descenso rápido, muy, muy rápido. Inmediatamente viene como que hasta sentimos que nos quedamos sin recursos, nos falta el aire, nos sentimos de pronto como agotados, por decirlo de alguna manera, pero en un periodo relativamente de tiempo. A esta primera fase la llamaremos una fase de alarma. Viene una baja en la activación fisiológica, y justo en la parte más baja es donde tenemos nuestra crisis de estrés. Híjole, me pidieron todo esto y no puedo, tengo muchas cosas que hacer, además la casa, además mis hijos, ¿no? Si los tenemos, vienen acá, justo en esta parte más baja es donde viene la crisis del estrés, es donde nos sentimos que no podemos más con la situación. Y acaba de empezar. Ajá. ¿Qué sucede? Pues muchas veces le digo a mis pacientes cuando tienen estas situaciones, tu cuerpo, el cuerpo humano, pues es la cúspide de la evolución. Básicamente estamos hechos para adaptarnos. Quienes ya ahorita no sientan los efectos de la pandemia, no es que no los tengan, por ejemplo, es que ya están perfectamente adaptados a ellos. Y nuestro cuerpo entonces empieza a subir. ¿Por qué? Porque necesita adaptarse a estas demandas del ambiente. ¿Qué va a empezar a suceder fisiológicamente? Pues empezamos a activarnos, nuestro corazón empieza a ir más rápido, necesitamos más oxígeno. Ahorita vamos específicamente a qué cosa sucede. Empezamos este proceso y cruzo mi línea base. Y justo empieza cuando cruzo esta línea base, mi estado normal en relajación, pues de pronto empiezo a tener un montón de estrés, ¿no? Empiezo a tener lo que identificamos, mi corazón va muy rápido, empiezan a suceder empiezan a suceder todas estas respuestas fisiológicas y esta etapa es la etapa de resistencia, es decir, nuestro organismo tiene que responder al ambiente y si nosotros le exigimos a nuestro organismo que dé el 110, el 120%, nuestro organismo lo va a dar. ¿Por qué? Porque se adapta. Necesito más energía porque necesito estar despierto. Tengo una paciente que justo está en una
auditoría, por ejemplo, y dices que tengo que ir a las 6 de la mañana a checar algunas cosas, tengo que regresar a mi casa, a las 9 de la mañana tengo que regresar al trabajo, cumple su jornada de trabajo y a las 12 de la noche tiene que ir al cambio de turno de nueva cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Pues su cuerpo necesita estar activo gran parte del día, desde las 6 hasta las 12 de la noche. Eso representaría toda esta primera parte. Después de un tiempo, nosotros empezamos a sentirnos cansados, empezamos a sentirnos fatigados, el estrés, el trabajo ya es una situación horrible, ya nos genera mucho malestar. Estamos entrando en esta última fase, cuando nuestra activación de pronto pues empieza a irse para abajo. Entramos a la fase de agotamiento. Y justamente en esta fase es donde aparece la hipertensión, empiezan a aparecer los problemas de salud. Esta primera fase realmente no es necesariamente, no nos sentimos mal, desde luego estamos bastante, funcionamos bastante bien, nos cuesta incluso trabajo pensar que estamos estresados, pero ya que estamos en esta última parte, ya es donde empezamos a buscar ayuda, donde ya no me siento bien, donde ya no me siento cómodo con las situaciones que estoy viviendo, donde el malestar, digamos, ya está en un punto muy alto, ¿no? Vamos a la siguiente para que ahora ya más o menos les expliqué todas estas fases, qué es lo que pasa en cada una de ellas y por qué entonces ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? Porque es el hecho de que aparezca esta curva, pues se debe a las cosas fisiológicas en la que nuestro organismo busca, perdón, para adaptarse a este ambiente. Inmediatamente, entonces, regresemos a la fase de alarma. Inmediatamente viene el estresor, me paralizo, me pongo en estado de alerta, no estoy escuchando, por ejemplo, todo lo que tengo que hacer pendiente y de pronto viene el tono muscular, empieza a aumentar, ¿no? Empieza a aparecer cierta tensión, pero hay una disminución de la glucosa. Pero inmediatamente después, a los pocos segundos, digamos, se ve una curva, hay una curva, a los pocos segundos, mis músculos empiezan a prepararse para toda la actividad. Para eso, entonces necesito más presión arterial, mucha más glucosa en sangre, que mi tasa metabólica aumente, principalmente en estos músculos, sobre todo largos, ¿no? Que nos permiten responder al ambiente. La fuerza muscular se incrementa y el flujo de sangre también lo quitamos de las vísceras, por ejemplo, el estómago, este músculo liso, y lo mandamos hacia los músculos pues, que nos van a permitir responder, ¿no? Los músculos de los brazos, de las piernas, ¿no? Muchas veces, por eso es que nos sentimos muchas veces tensos, ¿no? En la espalda, porque la tensión, la sangre y todo, la fuerza, se va a los músculos que nos permiten responder. Hacer la digestión cuando estamos estresados no es relevante, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que estamos en un cuarto y llega un león. Lo que necesito para responder, pues a lo que te salir corriendo porque mi vida está seriamente comprometida, ¿no? Si yo acabo de almorzar, la digestión no es relevante para la supervivencia. Los músculos, en cambio, que me van a permitir correr, sí. Por eso es que nuestro cerebro hace como este switcheo y manda toda la energía hacia estos músculos. Bien, durante la etapa de resistencia, pues ya todos sabemos, la hormona del estrés por excelencia, el cortisol, empieza a aumentar, con él también empieza a aumentar la glucosa en sangre. En el caso de las mujeres hay una disminución de la prolactina que se traduce en amenorrea, es decir, el ciclo menstrual de pronto se empieza a ver interrumpido, hay un aumento de la diuresis, nos dan ganas de hacer mucho más veces del baño, y también en el caso de las mujeres hay un aumento de la oxitocina, que se traduce en disminución de la leche para las mujeres que están amamantando. ¿Qué sucede en estos casos? Si nos situamos un poquito brevemente
en los problemas de por qué las mujeres a veces no pueden alimentar adecuadamente a sus hijos y porque no les sale leche. Pues bien, si el cuidado, amamantar a los hijos es muy estresante, eso va a generar que menos leche se produzca y retroalimenta la situación, se vuelve muy estresante, ¿no? Entonces, estamos estresados en ese sentido, ¿no? Entonces, una vez nuestro cuerpo entonces está dando el 110, el 120 que le pedí. Luego entonces viene este agotamiento. ¿Qué sucede en nuestro agotamiento? En este agotamiento, bien, nuestro organismo deja de responder a los estímulos nerviosos, a los estímulos de nuestro cerebro de una manera eficiente, empieza a haber una falla general del organismo de manera general y ya no puedo seguir manteniendo este nivel de activación, ¿no? Empieza a fallar, ¿no? Los órganos dejan de responder adecuadamente, hay una disminución de la energética, es decir, la glucosa, los electrolitos que normalmente estaban en nuestra sangre y que nos dan energía, pues también empiezan a disminuir y en general, aunque sigue habiendo niveles altos de cortisol, nuestros órganos ya no responden a ellos, se han adaptado a esta respuesta, ¿no? Y eso genera, desde luego, también algunas dificultades. Vamos a la siguiente, vamos a regresar un poco, pero ahora, entonces, esto es lo que pasa en cada una de estas etapas. Vamos a regresar de nuevo a esta imagen que les ponía y vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí claramente tenemos en verde y en amarillo las partes que son normativas del estrés. Claro que cuando viene alguna situación no estresante, pues tenemos esta baja, pero rápidamente nos reponemos para responder a las demandas. Pero tenemos una línea puntiaguda y una línea en blanco. Cuando yo tengo buenas estrategias para lidiar con el estrés, pues entonces la línea puntiaguda, la activación sigue la ruta de esta línea puntiaguda. Es decir, se vuelve, no tengo tanta activación como normalmente y si se dan cuenta, regreso pronto a mi línea base, esta línea que dice respuestas adaptadas, ¿no? Cuando respondo adaptativamente al estrés. Esta línea puntiaguda termina, perdón, como inició. Pero cuando no tengo buenas estrategias para lidiar con el estrés, esta línea entonces es la línea blanca. Aparece por aquí cuando llego a la parte 2, entonces es donde empiezo a tener mucha exigencia y llego a la parte 3 la parte del cansancio, del agotamiento y empiezo a tener un declive importante. Ahora bien, ¿dónde tenemos que incidir? ¿Dónde tengo que echar yo mano de estas estrategias? Lo ideal es no llegar a esta fase 3. De hecho, lo ideal es cortar, ¿no? O echar mano de estas estrategias justo en esta etapa de resistencia para que cuando yo echo mano de estas habilidades, entonces mi línea, puedo mantenerme mucho más sobre mi línea base. Esto es importante por una razón muy importante. Esta línea base, de funcionamiento que tenemos, si yo me estreso, y yo nunca bajo ese nivel de activación, lo que sucede es que esa línea base se vuelve mi nueva línea base. Yo empiezo a funcionar a un nivel de activación mayor. Y desde ahí, la siguiente vez que me estrese, ya no me estreso desde acá, sino que me estreso desde un nivel superior. Y así, y si no me calmo, la siguiente vez me empiezo a estresar desde un nivel superior. A largo plazo, eso trae esa falta, ¿no?, de relajación en nuestro organismo, trae consecuencias importantísimas, ¿no? Y vamos a ver, pasamos a la siguiente. Yo aquí hice un recuento de algunas de las consecuencias y lo dividí en 4 apartados. Habrá consecuencias del estrés conductuales, es decir, cosas que hacemos. Habrá consecuencias afectivas,
cómo me siento, cómo estoy viviendo estas situaciones, qué emociones tengo. Habrá respuestas fisiológicas y, desde luego, respuestas físicas, ¿no? Consecuencias físicas. Y vamos aquí con rojo, marqué un poquito la diferencia entre todo lo que está aquí son consecuencias del estrés, pero en rojo están marcadas estas consecuencias que típicamente se han asociado específicamente con el burnout, ¿vale? Como un trastorno de adaptación. De hecho, justamente de hecho, en el DSM y en la CIE-11, DSM-5 y en la CIE-11, que son los manuales sobre los cuales los psicólogos, normalmente la CIE-11, hacen sus diagnósticos, el trastorno o el síndrome de burnout no se ve reflejado. Lo que sí aparece son trastornos de adaptación en el caso de la CIE-11 y trastorno general de adaptación como tal, si no mal recuerdo, en el DSM-5. Entonces, el burnout podríamos decir que forma parte de un trastorno de adaptación, no estaría ahí metido. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del burnout? Por ejemplo, una falta de satisfacción y poca realización personal. Las personas no sienten que estén logrando algo en su vida, pero en general vamos a encontrar muchas otras características, ¿no? Por ejemplo, aprensión, cambios del estado anímico, consumo de drogas, negación, pánico, retraimiento, un agotamiento general emocional. Me siento cansado emocionalmente hablando, ¿no? Que también es otro síntoma característico del burnout, ¿no? Entonces acá no voy a pasar todos porque pues, no nos daría tiempo, pero son algunos de los síntomas fisiológicos, ¿no? Vamos a la siguiente. De los síntomas, perdón, conductuales y afectivos. Si se dan cuenta, tenemos un largo etcétera. Síntomas cognitivos, es decir, síntomas asociados al pensamiento. Dejo de prestar atención, no me puedo concentrar, a veces estoy tan absorto en mis propios pensamientos que no escucho, ¿no? Lo que está sucediendo o no percibo las cosas que están pasando afuera. Hay una pérdida de la memoria, desde luego, y muy específicamente en el caso del burnout, hay una despersonalización, es decir, las personas empiezan a tener sentimientos muy negativos acerca del trabajo que se traducen en conductas de cinismo. Esto yo lo escucho mucho con mis alumnos que dicen, es que la escuela ya no me importa, ya pues, si me corren de la escuela, pues ya lo mismo me da, ¿no? Ese tipo de conductas, ese tipo de frases son características de una persona que ya tiene un nivel de estrés sumamente elevado. Vamos a la siguiente. Tenemos también, desde luego, y aquí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de síntomas, desde luego, fisiológicos. Si pensamos, por ejemplo, en que nuestro cerebro tiene que hacer un switcheo para dirigir todos los recursos energéticos del estómago hacia los músculos grandes, ¿no? Brazos, piernas, etcétera, pues entonces eso quiere decir que hay una disminución de la motilidad gástrica y, consecuentemente, el síntoma por excelencia del estrés y la ansiedad, problemas del tracto digestivo, diarrea, estreñimiento, síndrome de colon irritado, gastritis, colitis, úlceras gástricas en el peor de los casos. Eso por mencionar algunos. Hay un montón de síntomas más y aquí ustedes pueden ver solamente algunos de las repercusiones que tienen no disminuir esta activación como tal. Ahorita vamos, por ahí alguien pregunta el tratamiento, ahorita vamos un poquito para allá, ¿vale? Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué puedo hacer? Hay una serie de características como la personalidad, el sexo y la edad que van a tener una repercusión o van a estar ahí modificando el nivel de estrés. Por ejemplo, hay cierto tipo de personas, lo que denominamos personalidad tipo A, para referirnos a situaciones con el estrés,
que viven las sensaciones, ponen el trabajo encima de todas las cosas, ¿no? Viven con una sensación de urgencia, de mucha prisa, ¿no? Tienen cierta impaciencia, como si se estuvieran normalmente luchando contra el reloj, son agresivos, pueden ser hostiles, le dan poca importancia a otros valores como la familia o el tiempo libre. Esas personas, por ejemplo, son mucho más susceptibles al estrés. Por ejemplo, también, si somos mujeres, ¿no? En el caso de la mujer, en general, pues aunque normalmente todos, tanto hombres como mujeres, estamos enfrentándonos constantemente a situaciones del estrés, en principio las mujeres son mucho más susceptibles dadas una serie de características sociodemográficas, a una serie de características culturales. Lo mismo sucede con la edad. Los muy niños y los muy adultos son susceptibles en mayor medida al estrés. Los adolescentes y los jóvenes no tanto, porque el estrés todavía no tiene los estragos, no ha generado los estragos tan graves, ¿no? Que genera. En el caso de los adultos, sobre todo si pensamos en adultos que han vivido muchas situaciones estresantes a lo largo de su vida, pues lo que va a suceder es que el estrés tiene una repercusión mucho mayor. Por eso es que, por ejemplo, las situaciones de abuso, de negligencia con los adultos mayores, pues tienen muchísimas repercusiones en términos de su salud, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a lo primerito, que son características que se relacionan con esta modulación del estrés. ¿Qué podemos hacer? Primero, podemos empezar a plantearnos, prepararnos para las situaciones estresantes. Yo sé que en el trabajo no siempre podemos evitar las situaciones estresantes y en la vida cotidiana, de hecho, no siempre las podemos evitar, pero en la medida en la que nos preparemos para enfrentar las situaciones que sí son conocidas, ¿no? Por ejemplo, si tengo un trabajo donde cada fin de mes periódicamente me hacen auditoría o tengo que entregar diferentes informes, entonces me puedo preparar para ese momento, pues unos días, unas semanas antes, ¿no? Una semana antes, para que cuando llegue esa situación yo pueda percibir que tengo el control sobre ella. En ese sentido, la organización, que yo pueda tener una agenda, por ejemplo, o una rutina de las cosas que normalmente hago, eso ayuda mucho a tener esta sensación de control, ¿no? Me permite distribuir mi tiempo, mis recursos de maneras muy específicas. Tolerar la incertidumbre, sobre todo las personas, cuando hablamos de estrés, es importante siempre en la práctica clínica necesitamos necesariamente evaluar aspectos biológicos, es decir, tratar de identificar si las personas son más susceptibles al estrés, porque incluso eso está determinado biológicamente, ¿no? Desde que nos estamos gestando, en el organismo, en el seno de en el vientre, en el seno de nuestra madre, desde que estamos ahí, si nuestra mamá ya está viviendo situaciones de estrés continuo, nuestro cerebro ya se está formando de una forma diferente, ya es mucho más reactivo a las situaciones de estrés. Entonces hay que identificar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, que normalmente se estresan con facilidad, pues normalmente les cuesta mucho trabajo las situaciones que salen de nuestro control. Tenemos que aceptar que en la vida no siempre vamos a tener la certeza de lo que va a suceder. No, esto no es algo posible. Podemos asegurarlo con cierto nivel de error, pero pero realmente no sabemos qué va a pasar. No sabíamos que venía el coronavirus y que nos iba a tener un año encerrados, no sabíamos cuándo va a terminar, no sabemos muchas cosas del futuro, aunque a veces nos gustaría saberlo,
¿no? Entonces tenemos que aceptar que hay cierto nivel de incertidumbre y en ese sentido tenemos que adaptarnos a un mundo que está constantemente cambiando. Si yo soy rígido, si yo estoy en esta idea de, no, pues es que yo, pensemos en el coronavirus, por ejemplo, y en la pandemia, si yo estoy, no, es que yo quiero salir, es que yo tengo que salir, es que quiero ver a mis amigos, si yo me mantengo rígido en este tipo de creencias, en este tipo de posturas, pues voy a vivir la pandemia de una forma mucho más estresante que si me adapto a ella. Bueno, pues al menos pues no tengo que salir a trabajar, no me tengo que enfrentar al tráfico, no tengo que hacer una serie de cosas, pues a lo mejor eso hace que estamos adaptándonos, estamos viendo una forma, la misma situación la estamos viendo pues desde otro punto de vista mucho más flexible. ¿Vale? Entonces, esa sería otra cosa que podemos hacer. En términos de nuestro lugar de trabajo, pues bien, a veces no podemos modificarlo, ¿no? Pero muchas veces ayuda que yo de pronto haga de mi lugar de trabajo un lugar agradable, ¿no? Por ejemplo, si pongo plantitas o si pongo la foto de mi familia, ¿no? Si pongo la foto de mis hijos, si a lo mejor en la medida de lo posible puedo poner música y cosas que me permitan hacer de mi lugar de trabajo un lugar mucho más agradable, pues en ese sentido también estoy atacando el estrés, ¿no? Estoy haciendo que estas situaciones estresantes lo sean ligeramente menor. No lo puedo evitar, eso tiene que quedar claro. No puedo evitar el estrés, pero sí puedo prepararme para enfrentarlo de una manera mucho más saludable. Y eso sería, por ejemplo, puedo modificar algunos aspectos de mi trabajo en la medida de lo posible, ¿no? Incluso hasta si estoy cerca de la ventana, pues a lo mejor, ¿no? Asomarme de vez en cuando a la ventana, cosas por ese estilo, ¿no? Cada vez más no desconozco mucho aquí en Querétaro como esté. Yo vengo de la Ciudad de México y, por ejemplo, una amiga me contaba que en su trabajo, porque cada vez más hay lugares que se están preocupando por estas situaciones, entonces me decía que hay un piso donde tienen cafetería, tienen hamacas, tienen lugares de descanso precisamente, ¿no? De hecho, tienen un servicio de bar en donde pues los empleados pueden bajar y estar un rato ahí, descargar este estrés y volver a subir a sus lugares de trabajo. O muchas veces también pueden estar trabajando, si tienen posibilidades, directamente desde la cafetería. Creo que esto cada vez, y bueno, ahora con la pandemia, la realidad es que algo bueno que también ha traído, pues es que pues nos damos cuenta que nos podemos llevar el trabajo a cualquier lugar, siempre y cuando también pues sepamos cortarlo en la medida de lo posible, ¿no? También hay que tener este espacio para nosotros mismos. Tener, tener un buen ambiente social. Otro de los recursos que se vuelven importantes cuando lidiamos con situaciones estresantes, pues son los amigos, son la familia, ¿no? Los compañeros de trabajo. Si pensamos, por ejemplo, en los compañeros de trabajo, de pronto yo tengo mucha situación y a lo mejor una situación muy demandante, tengo que entregar muchas cosas, pero a lo mejor tengo a un amigo, tengo un compañero que me puede ayudar o que me puede escuchar, ¿no? Cuando a veces necesito, ¿no? Descargarme un poquito. Y contar con personas, primero que nada, no nos hace débiles, ¿no? Nos hace estar preocupados, ¿no? Por nuestra salud, nos ayuda a descargar estos niveles de activación como tal y además también pues puede ser un recurso valioso si es alguien que me puede apoyar a sacar el trabajo de una manera mucho más rápida, ¿no? Es importante mantener una actitud positiva ante las diferentes situaciones, ¿no? Claro, pues yo siempre puedo ver esto como una situación muy adversa, ¿no? Es que me dejaron mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, pero a pesar de lo difícil que pueda ser, pues tenemos principalmente, aunque pueda ser un poco complicado, hay que tener siempre una actitud positiva
o preferiblemente, porque no siempre es posible, pero una actitud positiva ante estas situaciones, ¿no? Algo que resulta muy importante es, tenemos que darnos tiempo para nosotros mismos. Ahorita el tema de muchos estamos trabajando en línea y a veces cortar, decir, me voy a desconectar, nos cuesta mucho trabajo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no vienen todas estas repercusiones de las que ya hablábamos. Es necesario tomarnos unos minutos, es necesario darnos un momento para nosotros mismos. Muchas veces decimos, porque también nos pasa, es que tengo que hacer esto, ya salí del trabajo, pero tengo que llegar a la casa y tengo que hacer esto otro, tengo todavía que hacer esto más, tengo que cuidar a los hijos, tengo que, no, todas estas situaciones finalmente lo que están haciendo es que mantienen nuestro nivel de activación. Tenemos que buscar un momento. Yo les recomendaría, en internet hay muchas estrategias, busquen estrategias de relajación. ¿Para qué? Para que disminuyan sus niveles de activación y con eso, pues su organismo pues entre en este estado, vuelva a esta línea base de la que ya hablábamos y tengan una vida mucho más sana en términos de las situaciones estresantes. Desde luego, otra cosa que se vuelve muy importante es mantener un estilo de vida saludable. Comer a nuestras horas, dormir 8 horas, hacer ejercicio, son características o son cosas que son muy importantes en este estilo de vida saludable. Pensemos brevemente, se me viene a la mente, cuando nosotros tenemos una demanda de trabajo tal, ¿no? Imaginen que eh, viene una auditoría, por ejemplo, y tengo que estar mucho tiempo trabajando enfrente de la computadora. Normalmente lo primero que hacemos es, pues ya no como, ¿no? Regresemos a esta misma situación. Si además, por ejemplo, mi organismo, mi cerebro manda la energía, todos estos recursos a los músculos, mi estómago queda paralizado, ya decíamos, no es necesario para la supervivencia. ¿Qué sucede en ese caso? Además, no como o como muy mal en la calle, el jugo gástrico pasa mucho más tiempo en el estómago. ¿Eso qué repercusiones trae? Porque si yo no como, pues mi estómago no está trabajando. Y además, si como mal, y mi estómago no se está moviendo para hacer la digestión, el jugo gástrico pasa más tiempo ahí. ¿Y qué sucede? Pues ya decíamos, gastritis, colitis, úlceras a largo plazo. Entonces, aunque suene muy difícil, buscar y hacernos tiempo para comer va a ser muy importante para evitar los problemas a la salud más adelante, ¿no? Y estos son brevemente algunos de los tips que yo les podría dar. Voy a regresarme con algunas de las cosas que me preguntaban por acá, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? Sí, alguien por aquí veía yo del tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento se prescribe en estos casos? Pues lo primero, normalmente la primera parte del tratamiento, la terapia conductual, ayuda mucho. La primera parte del tratamiento consiste en identificar cuáles son las herramientas que las personas tienen para enfrentar las situaciones estresantes, porque la realidad es que tenemos estrategias, solamente que no siempre las podemos capitalizar para enfrentar las situaciones de estrés, ¿no? Pero a lo mejor si yo soy organizado, eso es una buena habilidad, ¿no? Si yo tengo un buen grupo de amigos, ese apoyo social también es una estrategia que yo puedo utilizar para enfrentar las situaciones de estrés, ¿no? El tratamiento, esto en cuanto a los recursos con los que las personas cuentan. Las habilidades que tendrán que desarrollar normalmente tienen que ser, o yo lo que entreno principalmente son actividades de desactivación, ¿no? En relajación, bueno, empezando por la respiración, ¿no? La relajación, en algunos casos, cuando es posible, la meditación, el cambio de estilos de vida, pasar de estilos de vida o de conductas poco saludables, ¿no? Como fumar o beber para enfrentar el estrés, ¿no? Cambiar por estilos de vida que puedan ser un poco más saludables. El entrenamiento, por ejemplo, en solución de problemas, también ayuda mucho porque nos permite
nos da una forma sistemática de enfrentar las situaciones adversas de la vida y nos ayuda a generar diferentes respuestas o soluciones ante esos problemas, ¿no? Entonces, esos serían algunas de las estrategias que normalmente se entrenan en el consultorio, digamos, y normalmente el tratamiento terminará con alguna situación de prevención de recaídas, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrés, pues básicamente lo vamos a tener todo el tiempo y contamos con estos recursos, pero habrá veces en donde la situación se nos sale de las manos, nos desbordamos, de pronto sentimos que no podemos manejarlo y entonces eso es una recaída, ¿no? Y también se entrena para estar preparados para cuando eso suceda. El tratamiento principalmente es de carácter conductual, pero es de carácter conductual principalmente y tiene algunos aspectos cognitivos. La terapia que mejor funciona es para estas situaciones de estrés. El tratamiento es tratamiento de inocuación al estrés, es como se llama, incluye, y es un tratamiento cognitivo-conductual que incluye algunas de estas cosas que les estoy platicando más o menos y muy brevemente ahorita, ¿no? Ese más o menos es el tratamiento que se prescribe de manera general, ¿vale? Pues bueno, eso fue todo. Yo pensé que no me iba a dar tiempo, sí me dio tiempo, entonces, bien. Creo que todavía tenemos espacio para algunas preguntas, dudas, ¿verdad? Sí, así es, John. Pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda o también nos pueden escribir por el chat. Y bueno, creo que eso es todo, sí. Una pregunta, doctor. Fíjese que vaya ahorita con la orientación y el enfoque que nos acaba de mostrar, de explicar con relación al estrés. Sí, digo, me resolvió varias dudillas por ahí y sí tengo una inquietud porque tengo entendido que el estrés sí desencadena diferentes reacciones. Particularmente aquí en la empresa nosotros tenemos a algunas personas con un temperamento tremendamente alto y le estoy hablando porque pues, la misma sinergia de la actividad, del negocio, pues digo, nos hace a veces un poco intolerantes con respecto a algunos colaboradores, ¿verdad? Entonces, sí me he percatado a algunas personas que han tenido como que situaciones en cuestión de angustia, pánico, inclusive llegan a tener estas personas. Entonces, ¿qué recomendación usted me daría? Y digo meramente como una recomendación, ¿qué situación o cómo se puede manejar a una persona con un temperamento de esta naturaleza? Acá lo importante primero es otro aspecto, ¿no? Cuando hablamos siempre de la relación con el otro y finalmente en situaciones estresantes, por ejemplo, en estas situaciones donde hay mucho estrés, la comunicación, tener una comunicación abierta o mejorar las estrategias de comunicación de ambas partes, ¿no? Siempre ayuda mucho, ¿no? Si en este caso los colaboradores, ¿no? Son quienes, y en este caso los colaboradores son quienes están como más estresados, pues a lo mejor muchas veces también eso nos genera, primero que nada, también cierto estrés a nosotros, ¿no? Entonces hay que, lo primero es ver cómo yo pido o cómo yo enfrento estas situaciones, porque dependiendo de cómo lo aborde yo, pues el otro va a responder, ¿no? Pensemos que hay una interdependencia entre mis reacciones y las del otro. No siempre la vemos, pero está ahí, ¿no? Lo que yo hago le afecta a los demás y lo que los demás hacen me afecta a mí y es una ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo empezaría primero por, a lo mejor en esta onda, en esta cuestión mucho más personal, digamos, primero cómo me siento yo, cómo enfrento la situación, mejorar las estrategias de comunicación y además, pues a lo mejor muchas veces ayuda dentro de las empresas de tener espacios, ¿no? Para espacios no necesariamente físicos, sino incluso hasta de tiempo, como para buscar que las personas también
puedan calmarse un poco, ¿no? Dar habilidades. Aquí se vuelve complicado porque, pues, por ejemplo, la personalidad es una característica que normalmente es muy estable, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo modificar algunos aspectos de la personalidad, ¿no? Como estas reacciones. Sin embargo, se puede hacer, pero en este caso sí habría, por ejemplo, algún entrenamiento, ¿no? A lo mejor que dieran algunas sesiones de relajación o que se permitieran este tipo de espacios, que se abrieran este tipo de espacios, pues ayudaría mucho, sobre todo cuando haya situaciones muy, muy estresantes en estas situaciones de la empresa. Esto que me comentas, por ejemplo, sucede en todo el tiempo o sucede en algunos momentos de la semana o del mes, ¿no? Porque también eso podríamos identificar qué cosas están detonando el estrés para cambiar en la medida de lo posible algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues no puedes cambiar cómo va a enfrentar las otras personas las situaciones de estrés, pero sí podríamos facilitar de alguna manera pues espacios o cursos o la propia organización de las actividades de tal suerte que se vuelvan menos estresantes, ¿no? O sea, sí, a lo mejor desde el otro lado sí se podría modificar alguna situación laboral, sobre todo si podemos identificar qué cosas detonan estas peleas, ¿no? O bueno, no peleas, entiendo estos como encuentros, ¿no? Estas discusiones entre colaboradores, sobre todo, ¿no? Entonces, si identificamos qué cosas las detonan, pues también podemos incidir sobre esas cosas que están detonando el estrés. Sí, bueno, más o menos, sí, fue más o menos claro. Sí, muy claro, doctor. Fíjese que esta persona es mi jefe, es un director y es parte de su personalidad. Justamente tiene usted razón, es algo que ya traemos. No se puede cambiar, se pueden ir modificando tal vez algunos pues, patrones de conducta. Sin embargo, desde el punto de vista organizacional sí es intolerante. Le ha costado trabajo, creo que ha mejorado mucho. Sin embargo, sí, pues de repente todavía me sigue pues agraviando a varios trabajadores, entonces pues luego vienen los trabajadores bastante consternados, entonces digo, chispas, digo, sí, ya le he comentado que sí es importante, debe de tomar o debemos de evaluar qué tipo de tratamiento podemos darle para que en algún punto pues no se sientan tan vulnerados los trabajadores, porque el vulnerar la integridad emocional de un trabajador pues conlleva a la fuga de talento, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho. Entonces, la fuga de talentos, y bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Se va, y digo, y eso es grave porque representa una inversión para la empresa, ¿no? Como tal. Pero además, en términos de productividad, también hay una disminución de la productividad. Empiezan a cometer más errores, empiezan a producir, ¿no? A trabajar menos, ¿no? Entonces, claro, tiene ahí importantes repercusiones, ¿no? A lo mejor ya comprendo, bueno, ahora que me explicas quién es, pues también podríamos, lo que se puede hacer es precisamente, a lo mejor, a veces si nosotros le decimos a alguien, tienes que cambiar, resulta muy agresivo, ¿no? Pero algo que podría funcionar es como cómo mejorar la comunicación y se le da a todas las personas y ya no se le etiqueta a él como el responsable, ¿no? Porque eso también contribuye a este malestar y entonces ahora porque me lo están pidiendo, pues no lo hago, ¿no? A veces así funcionan, así funcionamos algunas veces, ¿no? Entonces también eso podría ayudar, ¿no? Dirigir cursos como para mejorar la comunicación, el clima laboral, ¿no? Estas habilidades sí, ¿no? Gerenciales que se les llama, finalmente para que pues si bien no podemos cambiar la personalidad de alguien, pues sí podemos
pues modular un poquito cómo responde en diferentes situaciones. Sí, exacto, doctor. Pues yo le agradezco mucho, de verdad, porque sí ando por ahí ya trabajando, inclusive traemos un proyectito que seguramente yo creo que si se llega a realizar, que tengo la esperanza de que así es, pues seguramente se van a mejorar varias competencias blandas que tenemos por ahí con una curva de aprendizaje sensible. Pero muchas gracias, doctor, ¿eh? Muy bien. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, si no, yo le cedo la palabra a Soko para que ahora ella haga su parte. No, pues agradecerte, Jonathan, agradecer a todos los participantes, su tiempo es importante conocernos desde ese punto, ¿no? Cómo es que estamos reaccionando ante el estrés, ante diversas situaciones, cómo afecta nuestro cuerpo. Y creo que es lo más importante, ¿no? Hacer conciencia de cómo nos está afectando esa situación y que sí tenemos herramientas para contrarrestarla, ¿no? Si te preocupa algún proyecto, algún trabajo, pues empezamos por la organización de ese trabajo o de ese proyecto para que vaya disminuyendo esa tensión, obviamente, pues la comunicación, estar pues siempre con una mente abierta, ¿no? De que varias situaciones pueden suceder y bueno, también tener alternativas de soluciones, ¿no? Entonces, pues sobre todo el ambiente de trabajo también, cómo influye el de que te sientas a gusto, el de que pongas, pues lo que tú nos comentabas, alguna fotografía de la familia o algo que para ti sea muy importante, ¿no? Y que en ese momento pues te acompañe, ¿no? Es un acompañamiento. También pues la familia, los amigos son un soporte para estas situaciones. Y fíjate, o sea, creo que pasamos la mayor parte del tiempo en el trabajo y así nos decimos, ¿no? Ya somos la segunda familia de trabajo en donde estamos la mayor parte del tiempo y pues tenemos que estar bien, ¿no? Y compartir con ellos pues todas estas situaciones y creo que el trabajo en equipo, la comunicación es la que finalmente nos ayuda mucho a resolver estos problemas y a conocernos a nosotros mismos. Sí hay diferentes situaciones, ¿no? Que se llegan a dar, que a veces no solamente van del trabajo, ¿no? O se generan en el trabajo, sino a veces se generan en la familia y entonces también hay que abrir estos espacios, como bien lo comentas, de comunicación entre nuestros colaboradores para saber qué situaciones familiares les están afectando a ellos también, conocerlos, y sobre todo brindar la ayuda, ¿no? El apoyo hasta donde podamos, porque siempre sabemos que pues no podemos con todo, ¿no? Ni sabemos dar la ayuda de todo. Esto es algo muy, muy particular, pero en la medida en que sientan pues la comprensión, el apoyo, yo creo que por ahí partimos, ¿no? Este, para la solución de estos temas. Y bueno, pues el tema es muy, muy extenso, muy amplio. Creo que solamente se dio una pequeña parte, pero bueno, aquí estamos con nosotros, con SIAP, para, pues obviamente, si ustedes requieren algún apoyo adicional, ya más particular, pues con todo gusto lo podemos abordar aquí con el doctor. Estamos a sus órdenes. Y bueno, recordarles que tenemos la serie de webinars enfocado precisamente a esto, ¿no? El siguiente es el 17 de junio, en la misma hora, se llama Las pérdidas y el duelo, porque creemos pues que en este periodo pues hemos sufrido muchas pérdidas, no solamente pues humanas, cercanas o familiares, sino también otro tipo de pérdidas que también nos han generado pues un malestar, una situación de preocupación. Eh, Tenemos al final, el 24 de junio, las claves para mejorar la dinámica familiar y esto va enfocado a que compartan toda esta información en su trabajo con las personas que ustedes crean que les pueda interesar el tema o que que lo esté necesitando, pues compártanles la liga. La verdad que son temas pues de una hora y cachito, no es mucho tiempo, pero que sí nos van a ayudar, creo que mucho, ¿no? Entonces, compártanlo con quien ustedes crean que es que le va a servir y que les podemos ayudar pues un poquito, ¿no? Y esto es una colaboración con Jonathan, con Isabel,
su esposa, psicólogos, y que nos hemos preocupado por la salud mental y emocional. Ahorita, bueno, pues nosotros enfocados a nuestros clientes, a nuestros contactos a que tenemos, pero creo que en la medida en que nosotros podamos estar bien como seres humanos, pues estamos bien en todos los ámbitos. Entonces, de ahí partimos para, pues mejorar las situaciones personales y en la empresa, ¿no? Pues muchas gracias, John. Por ahí, Trini, te agradezco mucho también la organización. Ella siempre está detrás de cámaras porque ella es la que está manejando todo esto, pero Trini, muchas gracias. No sé si por ahí estás, seguro estás. Sí, sí, no, pues gracias a ustedes también por su participación. Saludos a todos. Sí, muchas gracias, Trini, muchas gracias. Y a todos los participantes, nos vemos el próximo miércoles con el tema de las pérdidas y el duelo. Que tengan un excelente día a todos. Pues Excelente día. muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, sí.